Siempre es un gusto recibir este tipo de invitaciones. Agradezco mucho al pastor Fernando y también a Iván que hemos tenido la amistad. Hace algunos meses estuve compartiendo en una reunión con ustedes, los varones que son de la congregación, y me sentí muy apreciado. Así que estoy muy emocionado de compartirles esta mañana y quisiera poner en las manos de Dios, este tiempo, que Dios sea hablándonos. ¿Cuántos anhelan que Dios hable esta mañana? ¿Estamos dispuestos para que Dios nos ministre? Pues Señor Jesús, gracias te damos porque nos permites disfrutar de un hermoso tiempo de compañerismo aquí en este lugar que se ha abierto con un propósito. Y yo sé que las oraciones, el deseo de los líderes, de los pastores, es edificar a tu cuerpo. Y hoy quiero sumarme a eso, Señor. Hoy quiero, de lo que tú has ministrado a mi corazón, lo que he aprendido, lo que estoy aprendiendo también por poner en práctica, quiero ponerlo hoy a las manos, al servicio de cada uno de estos hombres y también sumarme a edificar lo que ellos ya están edificando juntos. Así que ponemos en tus manos para que me des la gracia, me des también la unción que necesito para hablar sobre lo que quiero hablar con ellos y que tú también pongas oídos atentos para aprender y para disfrutar los principios tuyos para nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Miren, le platicaba un poquito a su pastor y a Iván lo que Dios puso en mi corazón de compartir con ustedes. Y es un tema que me gustaría compartir. Se movió, creo que está prendido. Ahí está. Y ha venido a ser para mí, ha venido a ser un tema urgente en mi vida personal, ¿sí? Como hombre y como esposo. Y hace algún par de años, quizás, o 3 años, recuerdo que tuvimos que, como matrimonio, mi esposa y yo, tuvimos que ir a platicar con otros líderes principales de nuestra congregación para poner cosas muy personales sobre nuestra intimidad, ¿no? En las manos de otras personas diferentes a mí. Y a partir de eso, yo recuerdo estar de repente hincado, tenemos un silloncito y estaba la fotografía de mi esposa y de mis hijos, y con un temor, había un temor en mí, hincado, de decir: Señor, ¿tú nos permitirás llegar hasta viejitos juntos? ¿Qué pasaría si sucediera algo en nuestro matrimonio que nos separara y que desintegrara a nuestra familia? Pensaba en mis niñas, tengo 3 niños, en ese entonces teníamos 2 niños. Mi niña más grande tiene 9 años, la otra tiene 6 años y el más pequeñito tiene 2 años. Hace 11 años Dios nos dio la oportunidad de casarnos. Y cuando yo me he acercado a eso, creo que de los temores más fuertes que yo tengo como hombre y como hijo de Dios es serle infiel a mi esposa. Es de las cosas que yo digo: Señor, está tan cerca de nosotros. Hace estos últimos meses y años me he enterado de muchos consiervos, amigos, ministros, pastores que han caído también en infidelidad. Y a lo largo de mi vida cristiana en la iglesia, muchos amigos que se habían casado de repente tuvieron muchos problemas en su intimidad. Y ha sido algo urgente para nuestra generación. Y yo lo que quiero compartir hoy son principios que yo he visto en la palabra de Dios que nos ayudan a cómo vivir y cultivar una intimidad física saludable en nuestros matrimonios, ¿sí? Así que son principios de la palabra de Dios. En algunos lugares quisiera también abrir mi corazón para exponer. A veces no tan fácil alguien abre qué es lo que ha vivido, pero son principios que yo he visto que la palabra de Dios habla y que nos ayudan a tener una vida física o una intimidad sexual saludable en nuestro matrimonio. Porque yo estoy seguro que si la intimidad sexual en nuestro matrimonio está fuerte, está sólida, en el aspecto sexual como hombre estamos blindados. ¿Cuántos lo creen? O sea, si hay algo fuerte, si hay algo sólido, si hay una intimidad, si hay un acercamiento, si tú te sientes cerca con tu esposa en la parte sexual, si te sientes pleno en la parte sexual, estamos blindados contra un montón de cosas que están sucediendo en el mundo, que están atacando nuestros corazones y nuestras mentes y que nos llevan a inmoralidad, que nos llevan a infidelidad, que nos llevan a pensar en otra mujer, aún afectivamente, a lo mejor no sexualmente, pero sí estás pensando en alguien afectivamente. Y la clave
una de las claves, porque yo sé que como hombres cada conferencia podemos aprender cosas diferentes, pero una de las claves que me gustaría que hoy trabajáramos es nuestro rol como esposo. ¿Para qué? Para cultivar. ¿Qué les viene la palabra cultivar? ¿Qué les dice la palabra cultivar? Trabajar. No es tan automático. Los que tenemos un poquito más de tiempo y algunos que me ganan de edad todavía me pueden decir, no es tan automático. Parece que es bien fácil el aspecto sexual en nuestro matrimonio. Lo vemos en una película, lo vemos en una serie, lo vemos en una revista y pareciera que es muy fácil, pero los que vivimos con nuestras esposas y nos vivimos la vida diaria con trabajos, con problemas, con enfermedades, con situaciones de familia, nos damos cuenta que no es tan fácil decir, está al flor de piel y súper bien nuestra intimidad. Se tiene que cultivar. Entonces es algo que hay que trabajar, ¿sí? Y quisiera iniciar con este pasaje. Vean este pasaje que nos dice mucho acerca de la intimidad. A lo mejor si no funciona mucho el mío, ahí tú me vas ayudando. Como está en internet, esperemos que no me vaya a fallar mucho la señal, ¿no? Ajá. Y fíjense lo que dice Proverbios. A lo mejor, ¿sí se alcanza a ver todos por ahí? ¿Sí? Vean este pasaje. Cuando yo me topé con él hace algunos años, que era soltero, a mí me llamó tanto la atención porque pareciera ser, y más los que venimos de círculos cristianos desde muy pequeñito, que ubicamos el tema del sexo como algo malo, ¿no? O el tema del sexo como algo perturbador. De hecho, muchos desde muy pequeñitos hemos sido trastocados por algo malo del sexo, algún abuso, y visualizamos a lo mejor el sexo sí como algo placentero, pero por otro lado algo malo. Pero un principio que tenemos que ver lo encontramos en Proverbios. Vean la forma en que la Biblia, esto es sacado de la Biblia, habla acerca de nuestra intimidad con nuestra esposa. Y dice en el verso 18, Proverbios 5, 18 y 19, que tu esposa sea una fuente ¿de qué? De bendición, ¿no? ¿Cuántos bendecidos estamos, no? Que nuestra esposa sea una fuente de bendición para ti. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Alégrate con la esposa de tu juventud. Con esa esposa que escogimos cuando estábamos más jóvenes, los que ya estábamos más grandes, o con la esposa que escogimos, algunos están escogiendo recién. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva, ¿qué? Amorosa. Una gacela llena ¿de qué? De gracia. Y aún se pone más descriptivo el proverbista, que sus pechos, ¿sí?, de tu esposa te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Vean que esta referencia a la palabra de Dios nos lleva a pensar que la idea de la sexualidad fue una idea de Dios. Y a lo mejor esto nos revoluciona de repente cuando vemos la sexualidad algo sucia y algo impura. Porque sí, el diablo se ha encargado de distorsionarla. El diablo se ha encargado de que esto no sea puro, no sea bello. Pero en el diseño principal de Dios no fue así. En el diseño principal de Dios, cuando Él estaba formando, yo me lo imagino, cuando Él estaba formando al hombre, lo puso cada órgano en su lugar, cada órgano sexual, cada estimulación, cómo deberíamos de ser estimulados, cada expresión sexual, Dios la pensó. Esto no es idea de nadie más. Si nosotros creemos que somos diseños de Dios, creemos que Él nos diseñó de la manera que nos diseñó. Claro que en nuestro caminar vamos agarrando tanta basura en nuestra mente, vamos siendo tan quebrantados, tan afectados, que de repente ya no lo vivimos como Él pensó que podríamos vivirlo. Pero en su idea principal es que fuera bendición nuestra intimidad sexual. Es que fuera de alegría nuestra intimidad sexual. Es que nos pudiéramos sentir satisfechos y pudiéramos ser cautivados por su amor. Entonces, el primer principio que me gustaría que pensáramos es este. La intimidad sexual en el matrimonio fue ¿qué? Instituida por Dios. Y esto es una verdad que tenemos que abrazar, porque si fue instituida por Dios nuestra intimidad, entonces la intimidad sexual en matrimonio puede ser pura y santa y debe ser disfrutada. Y son imperativos, me atrevo a ponerlos como imperativos porque Él lo pensó así. A lo mejor podemos observar nuestra vida
sexual, podemos observar nuestros pensamientos. Dice, híjole, Pastor Berna, no estoy tan puro ahorita. No hay tanta santidad en cómo yo estoy pensando, todo lo que veo en mi celular. O usted no se da cuenta quizás en la noche que pongo una película y no necesariamente está pura. Pero yo pienso esto, y la palabra de Dios nos dice que si la intimidad sexual fue un diseño, fue una idea de Dios, entonces puede ser pura. Y eso nos llena la esperanza, porque necesitamos avanzar a la pureza en nuestras mentes, para ser de bendición también a nuestras generaciones, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Necesitamos avanzar en santidad, pero también hay un punto importante que debemos de reconocer como hombre, que necesitamos disfrutarla. En la idea de Dios es que nosotros podamos ser como hombres plenos, que no tengamos necesidad de ir a buscar a otras fuentes, sino que la fuente con nuestra esposa sea la única que nos satisfaga. Claro está que esto necesita cultivarse, no se da en automático. Cuando recién me casé, mi mamá me dio casi no hablamos tanto de la sexualidad. Mi papá me llevó al final, oye, ya tienes tus condones para tu luna de miel, y ya me ayudó, me llevó unos. No, esos no te van a alcanzar porque pues estábamos todos novatos, ¿no? Y luego mi mamá fue la que sí me dijo, mira, Berna, la relación sexual, cuando estamos muy, muy, muy jóvenes, se arranca desde que amaneces. Si tú quieres tener intimidad en la noche, tú desde que te amaneces debes de estar preparando el camino. Y eso fue una voz de una mujer, y una mujer que deseaba lo bien para mí, que era una mamá. Y ella decía, tú debes de empezar desde temprano cultivando, dando esas palabras, dando ese cariño, dando ese servicio, para que al final de la noche pueda estar todo acomodado para poder tener una intimidad. No se da tanto en automático. Y a veces, lastimosamente, vemos y sentimos muchas de nuestras esposas o de nuestras mujeres usadas como un objeto sexual solamente. Porque simplemente cuando nosotros tenemos una necesidad, y hasta somos bíblicos, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que Pablo decía sobre esto. A lo mejor simplemente nosotros pensamos directamente en la intimidad sexual, pero no en una intimidad integral que ha sido cultivada. ¿Cuántos reconocen que ocupamos cultivar nuestra intimidad sexual? Y nos conviene. A lo mejor puede sonar egoísta, pero realmente nos conviene a nosotros, le conviene a nuestra familia y le conviene a nuestras generaciones. Porque es tan lastimoso cuando llega una infidelidad a casa y entonces son lastimadas todas nuestras generaciones a ellos. Probablemente algunos lo han vivido. Probablemente dices, yo no conozco más que 2, 3 de ustedes, y probablemente escuchas esto y dices, yo ya lo he vivido. Pero el diseño de Dios siempre es nuevos comienzos. Y el diseño de Dios es que nuestra intimidad sexual, ¿en dónde? En el matrimonio, estamos hablando de matrimonio, puede ser pura, santa y debe ser disfrutada. ¿Cuántos lo creemos? Sí tenemos este principio. Otro principio que vemos en la palabra de Dios es que la intimidad sexual en el matrimonio debe ser mantenida en perspectiva. ¿A qué me refiero en perspectiva? Parece ser que el mundo sexualiza todo, las relaciones. Y entonces nos hace saber, nos empezamos a comparar con lo que vemos, con lo que escuchamos, y más los que hemos quizás sido influenciados por la pornografía. Y entonces pareciera ser que si no está ese aspecto sexual en nuestro matrimonio o nuestra plenitud está acabada, está deshecha. Y nuestras expectativas están altas, y no digamos altas porque realmente lo alto es el diseño de Dios, pero están equivocadas, que de repente vemos nuestra intimidad sexual en el matrimonio fuera de perspectiva. Y cuando hablamos de matrimonio, tendríamos que ir a la palabra de Dios en Génesis. Y vean, este es otro pasaje que nos ayuda a entender el propósito del matrimonio y el propósito del sexo en el matrimonio. Y dice así: entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó ¿a quién? A nosotros, a los hombres, ¿no? Y luego el verso 23, ¿qué dijo Adán? Al fin, ¿no? No sé qué quizás necesidad estaba viviendo Adán en ese momento, porque él estaba nada más con los animalitos, con todo. Entonces, cuando Dios miraba a Adán, decía, le hace falta su ayuda. Y yo puedo imaginarme aún diciendo, pues yo lo hice un ser que también tiene una necesidad sexual, le hace falta a su amiga.
Y cuando vemos esa expresión, probablemente Adán, sus ojos fueron cautivados, quizás se aceleró su corazón, su presión sanguínea se aceleró, como muchas veces se puede acelerar con nosotros, pero dijo, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada como mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une ¿a quién? A su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y cuando hablamos de esto, cuando hablamos de una relación de hombre y mujer, no hablamos solo de sexo, sino hablamos de una intimidad. Porque el propósito de Dios para el matrimonio va mucho más allá. Sí es una expresión la que nosotros vivimos con nuestras esposas, pero va más allá, es sentirnos uno con ella. A veces cuando tengo oportunidad de aconsejar a algunos matrimonios, le digo, ¿hace cuánto no te sentiste emocionado platicando con tu esposo o tu esposa? ¿Hace cuánto no sentiste mucho cariño y admiración por tu esposa? Porque quizás son síntomas de que la intimidad emocional se está desbaratando. Y hay tantas cosas que destruyen, a lo mejor una palabra mal dicha, a lo mejor también un desplante de ella que nos hiere, a lo mejor momentos de mucho estrés laboral, de mucho cansancio o situaciones de pecados ocultos que de repente van separándonos. Y cuidado cuando en nuestros matrimonios estamos experimentando una separación emocional, porque el propósito de Dios es que seamos, ¿qué? Uno solo. Y uno solo involucra a los tres aspectos, por eso lo sexual debe de verse en perspectiva. No podemos separar una de otro. Un hermano decía, mira, de chascarrillo, cuando estábamos recién para casar, no, mira, en su luna de miel tienen que practicar la oración. Así decía, ¿no? La oración. Ay, ¿cómo que la oración? Sí, la oración. Y luego ya después sacó el chascarrillo. Ora tú, ora yo. Ora tú, ora yo. La oración. Pero fui muy afortunado desde muy pequeño a tener personas, mentores y hermanos que hablaban sobre la sexualidad con nosotros. Llegamos en un evento de adolescentes y el conferencista gritó, ¿quién quiere sexo? Y todos acelerados los chavaquitos, ¿no? Como adolescentes. Pero él nos empezaba a explicar el diseño de Dios. Y una vez me topé con un manualito para jóvenes que se llamaba Sexo del Bueno. Y hablaba de la importancia de mantener en alta estima lo que Dios ha diseñado para el matrimonio. Y desde muy, muy joven me di cuenta que Dios estaba interesado en el buen sexo para mi esposa y para mí. Y yo recuerdo que estábamos ahí en el hotel, cuando recién llegamos nerviosos, había sido nuestra primera, ambos llegamos sin tener relaciones y nos pusimos a hacer eso, a orar. Y le dijimos, Dios, nos permitiste llegar hasta este punto, ahora queremos hacerlo bien, ahora en nuestro matrimonio. Porque fíjense que pareciera que el diablo está interesado en que tengamos buen sexo fuera del matrimonio y mal sexo dentro de nuestro matrimonio. Porque el buen sexo en el matrimonio trae bendición. Pero el buen sexo afuera trae consecuencias. Entonces el diablo no es tonto. Él dice, te voy a poner todas las posibilidades para que tengas bien tu disfrute afuera y adentro te voy a poner todo lo difícil para que no lo puedas. Porque Él sabe que si hay una intimidad como parejas, entonces va a haber bendición. Y tenemos que trabajar. Yo no sé cómo hemos llegado aquí el día de hoy con nuestro afecto. Y entiendo que hay diferentes etapas, ¿sí? Yo estoy pasando al cuarto round, ¿no? A los 40 años, algunos que andan en los 30, y entiendo que a los 50 y a los 60 es diferente, pero Dios nos hizo personas sexuales hasta que muramos y tenemos que aprender cómo vivirlo. Pero esta es verlo en perspectiva. ¿Por qué verlo en perspectiva? Porque el matrimonio promueve varias cosas. El sexo en matrimonio va a promover unidad entre esposo y esposa. También es una fuente para satisfacer nuestros deseos y es completamente sano porque somos personas que tenemos necesidades sexuales y el matrimonio está hecho para eso, para satisfacer. Y también nos da la oportunidad de multiplicarnos en nuestras generaciones, ¿sí? Entonces es esencial. Esto que está entre comillas me gustaría que lo pudiéramos reflexionar. Es esencial que nos deleitemos
no solo en el cuerpo de nuestra pareja, sino también en su ser como persona. Porque eso va a ser la diferencia. Yo me sorprendí cuando en una ocasión mi esposa estaba dando un consejo a una de las chicas y dice, es difícil cuando probablemente llegas a tener intimidad, bueno, llega y tu esposo no ha pensado en ti, tu esposo no te ha hecho ninguna muestra de cariño, de admiración, y de repente ya quiere tener la satisfacción. Y dice, una como mujer puede sentirse hasta abusada, y probablemente tú no quieras abusar de tu esposa, pero cuando no estamos viendo la sexualidad de manera integral, lo podemos hacer. Yo he reconocido que muchas veces a lo mejor por mis propias necesidades he exigido algo simplemente porque yo lo necesitaba, pero no lo he visto de forma integral, que somos espíritu y debe haber una armonía espiritual. Somos emocionales, debe de haber una armonía emocional, y la cereza del pastel, ¿cuál es? Nuestra intimidad sexual. Por eso ocupamos ¿qué? Verlo de forma integral. Y yo creo que si el diseño de Dios fue así, de que seamos uno en espíritu, alma y cuerpo, hay esperanza. Miren, si lo están viviendo y si tú hoy con sonrisa puedes salir y decirle, vamos, voy por buen camino en mi casa, sigue adelante así, continúa cultivando. Pero si por alguna razón dices, no, estoy llegando y me estoy dando cuenta que no es, hay esperanza, porque el principio de Dios es que lo disfrutemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro que viene pegado a esto es que la intimidad sexual en matrimonio es una experiencia, ¿qué cosa? Relacional. Es una experiencia ¿de qué? De amistad, de intimidad. Y alguien escribía esto no es mío, yo lo leí con algunos libros de pastores que han escrito, y dice que pero lo conocemos, la experiencia de nosotros lo ha dicho, las mujeres están típicamente mucho más interesadas en el aspecto relacional del acto sexual, ¿no? Los hombres somos más, ¿cómo describían? Algunos saben esos chistes, somos más como un cerillo, ¿no? Vemos, nos encendemos, y alguien decía, y la esposa es más como un horno, ¿no? ¿Un horno de cuáles? De leña o de barro, que se cultiva a través de lo relacional. Y Dios lo hizo así. O sea, no es echarnos para pelear. No es como para que ella se pelee con nosotros, no, tú rápido te enciendes y ya me quedé yo insatisfecha, y al contrario, no es como nosotros tengamos que verlo como algo batalloso y es difícil, no, Dios lo hizo así porque Dios está más interesado en la relación completa de nuestro ser que solamente en esa satisfacción, aunque por medio de ello nosotros nos satisfacemos. Y es clave que entendamos que nuestro tratar con nuestra esposa tiene que ser relacional. Tiene que haber palabras, tiene que haber una comunicación sincera, tiene que haber un halago, tenemos que decir con nuestras bocas cosas bonitas, ¿no? Tenemos que chulear, tenemos que servirla. ¿Cuál es el lenguaje de amor de nuestra esposa? Un acto de servicio, poder servirla, y probablemente no solamente para tener lo que nosotros queramos, sino nosotros queremos tener un cultivo para muchas temporadas de nuestra vida, y nos tocará cultivar la relación. Y lo dice en este otro encomillado, una mujer necesita una relación significativa para tener sexo satisfactorio. Ella está dando su cuerpo a alguien que ¿qué? Que ya amó su alma. ¡Qué fuerte! Y miren, cuando yo les estoy hablando de esto, no crean que la tengo toda ganada. No crean, realmente nosotros nos hemos sentado últimamente a volver a escudriñar cómo estamos. Les decía que hemos tenido cambios de vida. Llegó nuestro tercer niño, que ya va por 2 años, y la llegada del tercer niño, más el trabajo, más el compromiso ministerial, más presiones, llegamos a un momento y decimos, ¿cómo estamos? No podemos descuidar esta área. Y definitivamente, si nosotros queremos cultivar, nosotros tenemos que amar el alma de nuestra esposa. Y yo me he dado cuenta que cuando yo me puedo sentar y puedo escucharla después que llega el día del trabajo y me empieza a hablar cómo se siente, cuando yo puedo llegar y están los trastes sucios y ella llena de trabajo y tengo oportunidad de lavar los trastes, yo puedo saber cómo su corazón se conecta. Y por supuesto, también
se entrega en pasión para conmigo. ¿Por qué? Porque una mujer necesita, ¿qué? Una relación significativa para tener sexo satisfactorio. Ella está dando su cuerpo a alguien que, ¿qué? Que ya amó a su alma. Sí, ocupamos amar a nuestras esposas por quienes son. Amar por quienes son. Preocupémonos cuando de repente estamos empezando a ver todos los defectos en nuestras esposas. Preocupémonos porque eso va a desencadenar una división íntima y por lo tanto va a llevar un montón de otros problemas. Y podemos ir a Dios también y decir, Señor, estoy viendo esto, estoy viendo este otro. Necesito cultivar para no ver, sino amar realmente al alma de nuestra esposa. Y por segundo, va a llegar sin ningún problema este sexo satisfactorio. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo? Sí, estamos aprendiendo algo esta mañana. Y estoy en un libro que no recuerdo exactamente el nombre, ya tiene varios años escrito. Leí algunos consejos para cómo aumentar la intimidad más relacional. Y probablemente vemos estos consejos y dice, esto no tiene nada que ver con sexo. Pues tiene todo que ver. Todo tiene que ver. Y ahí les puse un termómetro para que nos evaluemos en cuál de los tres estamos. No van a levantar la mano para no exhibirnos, ¿no? Pero en cuál estamos. Si estamos en una buena temperatura, en media o baja. Pero, por ejemplo, un consejo es, busca resolver rápidamente el conflicto, si existe un conflicto en el matrimonio, y trabajar en otros problemas matrimoniales de manera bíblica. Si hay situaciones, todos sabemos, hay cosas de la vida diaria que discutimos, hay situaciones pues, que es normal, ¿no? Que tenemos diferencias, pero puede haber situaciones que ahí están metidas, como una daga, y tú sabes que hay que tratar ese conflicto. A lo mejor puede ser un conflicto financiero, que siempre están, a lo mejor un conflicto con la familia, a lo mejor un conflicto de cómo tú estás en tu trabajo, o las relaciones que están teniendo tú con el sexo opuesto, o desconfianza, o hay celos. Todos sabemos si existe algún conflicto, pero es importante buscar resolver rápidamente, porque esos conflictos son como muros de separación en nuestra intimidad. Y si estamos separándonos emocionalmente, también nos vamos a separar físicamente, porque va relacionado en perspectiva. Entonces, si hay necesidad de tratar algo, busca ayuda. Si hay consejeros en la iglesia, acércate con los pastores. Estamos viviendo esta situación. No esperemos hasta que esto truene la bomba. Cuando yo me he acercado con algunos amigos que han tronado, yo les decía, ¿qué pasó? No, pues esto ya tenemos como 10, 15 años, pero ¿por qué no lo hablaste a tiempo? ¿Por qué no lo hablaste para solucionarlo al tiempo? Esta situación que tenías, a lo mejor tú tenías razón, a lo mejor ella tenía razón, pero es necesario tratarlo para que esto no involucre después que nosotros... O sea, nadie cae en pecado sexual simplemente porque cayó. Iba caminando y se tropezó. O sea, nadie va y se junta con otra mujer simplemente porque la miré y cayó. No, hay todo un círculo que viene a veces de una desconexión de casa, una conexión con otra persona y de repente nos vemos tentados a hacerlo. Y no podemos permitir que más de nosotros estemos cayendo, varón. En nuestra mente también, pero con otras personas. Tenemos que cubrirnos. Entonces hay que tratar rápidamente cualquier conflicto. Hay que seguir practicando las palabras de aprecio con nuestra esposa. Y por eso les digo que todo esto es para mí también. ¿Sí? O sea, ¿cómo nos acercamos a ella? ¿Cuál es la palabra de aprecio que le decimos y que le gusta escuchar? Ahí nada más puse un ejemplito típico como te amo. Y en un momento en donde no estás pensando en la actividad sexual. Simplemente de mañana, gracias, cuando terminamos de comer, qué rica comida. ¿Hace cuánto que no expresamos esas palabras? Entonces de repente nos damos cuenta que está muy seca la tierra, ¿no? Para seguir creciendo, porque ocupamos seguir practicando nuestras palabras de aprecio. Muestra regularmente afecto que no sea sexual. A lo mejor tomarnos de la mano de repente. ¿Quiénes todavía se toman de la mano con su esposa? Que van caminando en el parque, en el centro. A lo mejor tomarnos de la mano. A lo mejor llegar un día, quiero darte un abrazo. Estás haciendo la comida, la abrazas por la parte de atrás. O de repente vas a dejarla en un lugar, quiero darte un beso.
momentos claves en donde ella sabe que no se está percibiendo para tener una actividad sexual y que ella identifique esto lo está haciendo porque me ama. ¿Qué cosas son? Regularmente un afecto, aunque no sea sexual. Y luego ya después podemos pasar a otros temas más particulares. Acércate a la intimidad física de una manera tierna y relacional. Pasen tiempo agradable juntos de antemano si es posible. Un pastor, Juan Pireira, compartió en un evento de hombres y él decía que es bien difícil que una actividad sexual, conforme va avanzando la edad, los compromisos, se dé de forma instantánea. Él decía, es muy difícil. O sea, se va a dar cada vez que parezca el cometa Halley, dice. Cada vez que, o sea, si esperamos a ver cuándo se da, es complicado, porque nuestras agendas, nuestros cuerpos, la manera que estamos pensando, estamos desconectados, dice. Y él decía, pero practiquen en planear, planifiquen esa actividad. Y en el parte de planificación, entonces podemos practicar esto, acercarnos tiernamente, preparar el ambiente. Hoy vamos a salir para acá, a lo mejor vamos a irnos fuera de casa. O a ver, ¿qué te gustaría que hiciéramos hoy? ¿Y cuándo? Y empezar a planificarlo de una manera tierna, disponer el ambiente, dejar el celular, comunicarnos para que pueda reactivarse. Hay algo que los estudiosos hablan que dice que hay sequía sexual. Y me sorprendió la estadística. Dice que del 30 al 40% de nuestros matrimonios, o sea, si tú estás viviendo una sequía sexual, no te preocupes por un lado porque es parte de una realidad, pero por otro lado sí, digamos, necesito cultivar porque hay sequía. Dice que del 30 al 40% de matrimonios en el mundo, con las estadísticas que entrevistaron, del 30 al 40, o sea, la mitad casi de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos seremos? Si somos 20, como unos 9, 8, por lo menos tienen actividad sexual, ¿cómo le llaman ellos la sequía sexual? Menos de 10 veces en el año. Menos de 10 veces tiene una intimidad en el año. Yo entiendo que puede haber muchas situaciones diferentes, que va a depender de nuestra salud, que va a depender de las situaciones de estrés, que va a depender también de cómo vamos creciendo, ¿sí? Y la frecuencia va cambiando y debemos aprender todo esto también como matrimonios, pero él decía, existe mucho porcentaje de sequía sexual. Y él decía, para poder romper esto se tiene que planificar. O sea, tienes que tú intencionalmente planear a través de esto, a través de acercarnos de manera tierna, a pasar tiempos juntos y expresar palabras de amor y aprecio aún en los tiempos de intimidad. Entonces estamos viendo este principio. ¿Cuál es el principio? El principio de que es una expresión, ¿qué? Relacional. A manera en que nuestra amistad está creciendo, a la manera en que nuestra esposa se siente amada en su alma, también puede entregar su cuerpo en pasión y nosotros podemos también disfrutar, ¿por qué no? Amén. Un par de principios más. Este cuarto principio es muy importante y es muy importante porque yo sé que muchos lo vivimos y es la intimidad sexual en el matrimonio no debe ser autoenfocada. ¿Cómo no debe ser la intimidad sexual? Autoenfocada. Y quiero que leamos algo que Pablo enseñó de la palabra de Dios. Estamos aquí abriendo la palabra, ahorita leyéndola ya, porque Dios tiene palabra para nosotros en cada tema de nuestra vida. Y en este aspecto, 1 Corintios 7, del verso 3 al 4, fíjense lo que dice. Después vamos a leer el 5 en el último. Pero dice, el esposo, ¿qué debe ser? Satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. ¿Cuál es nuestro rol entonces en la parte de cultivar nuestra relación sexual? ¿Cuál es nuestro rol? Ahí lo dice con este verbo. ¿Cuál es? Satisfacer. Parece raro porque nosotros queremos ser satisfechos, pero hay un poder. Y los que lo han vivido, los que lo hemos vivido, sabemos de ese poder. Que cuando nuestra esposa puede estar satisfecha, ¿por qué no? También ella puede satisfacernos. Pero nosotros no podemos exigir algo. A nosotros nos toca dar. Y Pablo lo decía con claridad a los hombres. Dice, ustedes como esposos busquen satisfacer a sus esposas. Y luego después dice la esposa, habla la esposa
que ya cuando tengan charla para las esposas, pues que les enseñen a ellas también, ¿no? Pero esto nos toca a nosotros, ¿sí? Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. A veces echamos la culpa y vemos a la mujer con que ya tiene dolor de cabeza, ya tiene eso, pero a veces nosotros también somos así. Probablemente si están en una edad todavía de menstrual, las mujeres hay periodos en donde ellas tienen más intensidad fuerte y a veces nosotros por estar enojados, berrinchudos, cansados, ni siquiera nos damos para ellas. O sea, parece ser que muchas veces a la mujer hay que rogarle, pero yo me he dado cuenta que muchas de las ocasiones como hombres también necesitamos que nos rueguen y perdemos la oportunidad de satisfacer a nuestras esposas, ¿sí? ¿Cómo es una esposa que está satisfecha sexualmente? ¿Quién quiere tener una esposa sexualmente satisfecha? Yo creo que cualquiera de nosotros, porque puedes ver la alegría, puedes ver el color, puedes ver la armonía que se da, y a nosotros como hombres nos toca satisfacer a nuestra esposa sexualmente. Yo creo que aquí tenemos mucho que aprender. Yo me he quedado maravillada la cantidad de bibliografía muy buena que tenemos como cristianos para aprender. A veces sí te vas a un libro y dices, híjole, un matrimonio joven de la congregación fue a recibir apoyo y dice, Berna, está bien raro porque nos recomendaron que nos sentáramos a ver algo de pornografía juntos. Híjole, está raro, ¿no? Pero ocupamos aprender cómo satisfacer. Y tener la meta principal de agradar y satisfacer a nuestra esposa primero puede revolucionar nuestros tiempos de intimidad. Si por alguna razón hemos llegado a la intimidad sexual pensando solo en nosotros, hoy es momento de cambiar el chip. A lo mejor muchos de ustedes dicen, no, yo sí tengo claro que mi función principal es satisfacer la necesidad de mi esposa. Pero si hasta este momento tú has llegado y dices, yo no he aprendido mucho, yo lo he aprendido a la marcha, lo que me han dicho mis amigos, lo que me han dicho la tele, pero si en este punto no hemos practicado esto, yo te animo a practicarlo. Y puede revolucionar nuestros tiempos de intimidad cuando pensamos en ella. ¿Y qué significa pensar en ella? Pensar en qué le satisface a ella. Pensar la manera que ella lo haga. Y inmediatamente es como una siembra y la cosecha, pero nuestra chamba es satisfacer. Y hay estos consejos que los leía de este libro. Y vean cómo podríamos practicar. Tenemos que aprender cómo agradar mejor a nuestra esposa. Algo que tenemos que seguir practicando, y me lo incluyo, es investigar y platicar sobre los deseos sexuales de nuestra esposa. Una vez alguien me dio un consejo en una plática de matrimonios, dice, el momento clave para hablar y comunicar los momentos más críticos es después de que has tenido intimidad con ella, porque tu corazón está ligado y el de ella también. Y ese es un momento especial para hablar. ¿Qué te gusta de nuestra relación? ¿O qué te disgusta? Y practicarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Generar más espacios donde nos comuniquemos. ¿Qué es lo que has disfrutado anteriormente? ¿Dónde te gustaría que pudiéramos tener nuestro próximo encuentro? O sea, platicar sobre qué cosas, sobre los deseos de quién, de nuestra esposa. Habrá momentos en que nosotros podamos expresar los de nosotros. Por otro lado, es ser humilde para aprender. Yo creo que en este tema nunca dejamos de aprender, ¿sí o no? ¿Quién cree que ya se la sabe toda en este tema? Nunca dejamos de aprender. ¿Por qué? Porque nuestras etapas de vida están cambiando, ¿sí? O sea, a lo mejor tú estabas dominado y dices, no, yo soy un Juan Camaney, ¿cómo te dirá por ahí? A lo mejor tú dices, no, yo me las sé todas cuando estaba chavo, pero de repente entra otra etapa de vida y luego de repente entra una situación de salud y luego de repente entra una situación emocional y ocupamos aprender y ocupamos documentarnos. A ver, ¿cómo se vive la sexualidad a los 40? A ver, ¿cómo se vive la sexualidad a los 50? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿Qué ya es algo de salud? ¿Que hay necesidad de bajar de peso? Cuando ya estaba creciendo, mi papá me decía, ya necesitas irte a caminar y a correr, porque se necesita, dice, cuando se bombea la sangre, puedes tener más fuerza para tener el acto sexual con tu esposa. y cuando estás uno chavo, pues no trae toda la energía del mundo, ¿no? Pero ya llega un momento en que no, ya llega un momento en que no. Y créanme, hombres,
a la manera en que otras personas lo han vivido y conocen nuestros cuerpos, podemos aprender. No debemos de ser apáticos si estamos viviendo o estamos a punto de vivir una sequía sexual. No debemos de ser apáticos. Al contrario, ¿cómo activamos esto? ¿Cómo vivimos nuestra sexualidad en nuestra etapa, en nuestro tiempo, en nuestra edad, en nuestra condición? Y hay libros cristianos. Ustedes vayan a una librería, busquen matrimonio, busquen algo de sexualidad y encontraremos. Y ocupamos ser humildes para estar aprendiendo, para preguntarle al otro, a ver, ¿cómo te va a ti? Estoy batallando en esto. O sea, no nos tenemos que quedar. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es que la sexualidad sea pura, sea santa y sea, ¿qué? Disfrutable. Y en cada etapa de nuestra vida debemos de practicarlo. Haz de la higiene personal una prioridad. O sea, los que tenemos barba hay que rasurárnosla, hay que echarnos un baño, de repente un poquito de perfume no hace mal. Y porque muchas de las quejas de las mujeres es el desagrado, el cepillarnos los dientes. Haz que de la higiene personal una prioridad. A veces conforme vamos creciendo en confianza, ya no nos importa tanto. Pero si ocupamos estar cultivando, estamos hablando de cultivar una intimidad, necesitamos prestar atención también a nuestra higiene. Y digo, yo estoy creciendo en panza y yo sé que muchos batallamos con esto, pero aún nuestro aspecto, la manera en que nos vestimos. Estamos hablando de cultivar y nos tocará chambear en diferentes áreas. Haz lo que es aprobado por ambos, por ambas conciencias, esposo y esposa, y lo que no es físicamente dañino. Les comentaba un poquito todos los efectos fuertes que hace la pornografía. O no sé, hay una categoría en el cine que dice cine para adultos. Y a veces dice, pues soy adulto, ¿no? Vamos a ver el cine para adultos. Tenemos que tener cuidado con ese cine para adultos o esas películas para adultos. Porque mucho mensaje que nos están mandando no es un mensaje en el diseño de Dios. Y lo único que están haciendo es distorsionar. Y entonces queremos practicar cosas con nuestras parejas que nuestra conciencia y nuestra pureza de santidad no están. Y entonces de repente estamos forzando y estamos lastimando. Y ocupamos sentarnos y consciente en nuestras conciencias como cristianos. ¿Esto es agradable? ¿No es dañino? ¿Sí? Estamos hablando de lo que podemos aprender para quién. No para nosotros, para agradar a quién, a nuestras esposas. Y no uses tu cuerpo para satisfacerte a ti mismo. Hay una situación que vivimos muchos como hombres, que es la masturbación. Y cuando nosotros vemos el diseño de nuestro cuerpo, dice que nuestro diseño, el cuerpo de nosotros es para servir a nuestra esposa y para servir a Dios, no para servirnos a nosotros mismos. Y hay muchos problemas, porque la masturbación nos lleva a pensamientos lujuriosos. Y lidiar con pensamientos de lujuria en nuestra mente, de inmoralidad, nos lleva a muchos más, a veces hasta adicciones. Entonces, sí es clave que yo lo veo así, miren, varones. Si quiero probar de un fruto, si quiero comer de un fruto en mi casa, yo necesito sembrar la semilla, cultivarla, para que cuando quiera probar de ese fruto la pueda comer y sea dulce. Y no tenga que andar buscando en otro lugar. Y a veces el querernos autocomplacernos, el ver aquella película o el textearnos con aquella compañera o el tener intimidad, probablemente alguno de ustedes está teniendo intimidad extramarital, puede ser un enfoque de autocomplacencia. Y si nosotros nos damos la tarea de mantener nuestro jardín con fruto para que cuando nosotros queramos tomar de ese fruto nos satisfagamos, vamos a tener que cultivarlo. Para que no tengamos que tener necesidad de ir a la pornografía, no tengamos necesidad de ir a otro encuentro extramarital, no tengamos necesidad de ir a cualquier otra situación que puede destruir nuestros matrimonios. Pero tenemos que tener un huerto saludable para no vivir en la autocomplacencia. Tenemos un reto. Y yo creo que como hombres podemos ser líderes en la intimidad. Y nuestras esposas lo van a agradecer. ¿Sí? Por último, el último principio que quiero platicar con ustedes es un principio muy, muy importante también.
Y dice, la intimidad sexual en el matrimonio debe ser, ¿qué? Regular. ¿Sí? La periodicidad lo va a definir muchos factores. Es importante no lo que de repente hablan los hermanos o los expertos de esto, es no compararnos con la frecuencia de otros matrimonios, porque a veces nos frustramos, ¿no? O a veces no. Pero cada matrimonio tiene su propia frecuencia de acuerdo a sus propios factores. Pero lo importante es que sea regular. Vean lo que decía Pablo de la regularidad de la sexualidad. En 1 Corintios 7 leímos los primeros 2 versos. Quiero que leamos el verso 5. Vean lo que dice. Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual. ¿Qué quiere decir? Que si alguien tiene una necesidad, la idea es no privarse, es hacer el esfuerzo. ¿Sí? Y los estudios dicen que por más que una mujer no pueda estar con esa excitación, un trabajo de un hombre puede llevarla de un punto muy bajo a un punto muy alto. ¿Y qué más nosotros? Si nosotros pensamos también positivamente acerca de la sexualidad también, a menos que haya algo de salud, que también es viable. También puede haber situaciones que es que tengo un problema de salud que necesito atenderlo. Pero a menos de que exista un acuerdo y por tiempo limitado, ¿sí? Por tiempo limitado. Es más, ese tiempo limitado justificable para los hombres es para irnos a la oración. Y a lo mejor, ¿qué dice? A lo mejor ni oro, ¿cuándo me va a limitar ese tiempo, no? Pero si una noche Dios te llama y necesito pasar un tiempo contigo, y a lo mejor tu esposa está deseosa de tener intimidad, probablemente ese sea lo único, que tú lo puedas hablar con ella. ¿Sabes qué? Amor, voy a dedicar un tiempo a orar. Probablemente ese es el único. Sé que hay cosas de salud en la mujer y demás que pueden también tener este acuerdo, pero para nosotros, y después deberán volverse a juntar. ¿Por qué? ¿Por qué está dando esta instrucción Pablo? ¿Por qué? Lo vemos al final. A fin de que, ¿qué? De que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Si queremos blindar nuestros matrimonios de la inmoralidad, si queremos blindar nuestros matrimonios de la infidelidad, necesitamos que exista una intimidad que satisfaga a ambos. Y el reto lo tenemos más nosotros como hombres. De tomar liderazgo. De que si por alguna razón esto ha bajado y va bajando y va bajando, y a lo mejor ya son meses o años o muy de repente, que nosotros tomemos un liderazgo intencional. ¿Para qué? Para que ninguno de los dos. Es más común también hoy que mujeres en casa no se sientan amadas, apreciadas, y van y encuentran a alguien que las aprecia, alguien que las chulea. No es justificación, por supuesto, cada quien damos cuentas de nuestro dominio propio, no es justificación, pero sí el poder no privarnos, el poder estar con esa llama encendida en nuestros matrimonios puede evitar. A lo mejor el diablo va a intentar tentarte, pero tú vas a estar satisfecho con la mujer de tu juventud, con la esposa que escogiste de tu juventud. Y termino con con esta idea. Debemos estar conscientes, varones, de que Satanás usará el área sexual, sí puede. Y esta es una pregunta, no es que sí puede él tentar, más bien, si él puede hacer algo por el área sexual, lo va a intentar. Para el esposo o la esposa. Entonces tenemos que tener gran precaución ante cualquier decisión de abstenernos. Quiero explicar esta frase antes de cerrar. Pueden haber muchas razones por lo cual estamos absteniéndonos. Algunas pueden ser muy válidas, ¿no? Por ejemplo, que casi no es el caso, a lo mejor después lo van a vivir, ¿no? Cuando nuestras esposas tienen a su primer hijo, hay una cuarentena, hay una abstención. Antes de casarnos es una abstención de años, son sanos. Pero en el matrimonio tenemos que ver con precaución por qué nos estamos absteniendo. Si es un problema emocional, hay que arreglar el problema emocional. Si es una situación física, hay que arreglar la situación física. Si es algo espiritual, algún pecado, algo que nos está impidiendo, hay que confesar, hay que hablarlo.
pero tenemos que tener precaución cada vez que estamos postergando y postergando y postergando sin nada justificable nuestro encuentro sexual o nuestro cariño. Y digamos encuentro sexual no necesariamente a la eyaculación que podamos tener, sino a ese cariño afectivo que podamos tener con nuestras parejas. Tenemos que tener gran precaución ante cualquier decisión de abstenerse. ¿Para qué? Para que Dios nos permita ser librados del tentador y permanecer fieles a Dios de manera pura, santa y, ¿por qué no?, fieles también a nuestras esposas. ¿Cuántos deseamos ser fieles en el área sexual a nuestras esposas? Y a Dios, ¿sí? Tenemos una tarea de cultivarlo. Yo se los digo esto con mucho cariño. Es un proceso que también lo vivimos nosotros y seguramente en 10 años más mi perspectiva va a ser más diferente todavía. Probablemente en 10 años más necesitaría aprender más de cómo vivir la relación con mi esposa, pero necesitamos cultivar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Que siempre podamos tener ese jardín lleno de amor. Si hay zorras que se quieren meter, quitar las zorras para que esa flor, ¿sí?, esa bendición, esas manantiales que fluyen para satisfacer nuestra área sexual estén siempre vigentes. Y entonces no cometamos el problema o el peligro de ser lastimados y lastimar a otros. Y les termino con esta frase: disfruta, y yo lo apropio, disfrutemos lo que Dios destinó acerca de la sexualidad. Debemos ser diferentes en nuestras creencias y prácticas sobre la bendición pura de Dios de la intimidad sexual. Tenemos estos principios, ustedes los pueden leer, pueden seguir leyendo, pero a Dios le interesa, no al mundo. Al mundo le interesa destruirnos con la sexualidad. Dios le interesa que podamos vivirla y disfrutarla al máximo, pero ocupamos cultivarla en su perspectiva correcta, en una manera relacional, en un cariño, en una admiración y cuidando siempre de arreglar todo lo que pueda impedirnos. ¿Sí? ¿Cuántos necesitan a Dios en este lado de nuestras vidas como hombres? Sí, lo necesitamos. Me encantaría que hoy viniéramos a Dios. A lo mejor alguien se sentiría raro hablando de sexo con Dios. Pues hay que hablarlo, porque fue idea de Él. Él nos conoce. A lo mejor estamos viviendo situaciones muy impuras. Vamos a traerlas a Dios. Si te sirve confesar, confiésalo. Mi papá era alguien con el que yo confesaba muchas de mis necesidades o mucha de mi impureza, ¿no? Y yo le decía, ¿cuándo se ocupa pedir ayuda? ¿Cuándo ocupo sacarlo con mi esposa si estoy batallando con algo? Y dice, mira, un primer paso es ir con Dios y pedirle perdón y arreglar las cosas con Dios. Pero si aún cuando hablaste con Dios continúa, por ejemplo, si tú empezaste a ver algunos videos en el celular y continúas y ya estás bien metido y vas con Dios y continúas, necesitas hablarlo con alguien más. Y probablemente pueda ser tu esposa, aunque nos dé vergüenza. Y podamos decirle, mira esposa, estoy viviendo esta tentación. Y puedan hacer equipo para destruir cualquier obra maléfica que venga en contra de eso. Yo lo he hecho, los celulares tienen una cosa bien rara ahorita, que tú abres Facebook o ves Instagram, o sea, los que no tienen celular, qué bueno, ¿no? Pero empiezas a ver un video, empiezas a ver otro video. Y yo le decía a Yuli, oye, de repente me he dado cuenta, no, me detengo en momentos muy, muy precisos, ¿no? Porque sé que hay contenido muy fuerte, pero hay videos que parecen de chistes, ¿no? De comedias, que hablan de infidelidad. Y yo de repente me daba cuenta que ya me quedaba más segundos, y me empezó a entrar un temor. Dije, imagínate que de repente empiece a ver contenidos más fuertes, irme a YouTube y ver pornografía. Dios, no quiero estar atado a eso. Y me dio tanto dificultad acercarme y decirle, mira, necesito hacer algo y necesito decirte que estoy siendo tentado en esta área. Me acuerdo que ella me miró sin juzgarme y dice, pues vamos a echarle más ganas en las dos áreas. O sea, que nuestra intimidad esté fuerte, pero también en oración y cuidándote. Y creo que Dios trae esperanza. Si alguien les decía, si alguien está viviendo algo en mente, necesitamos. Si no tienes tanta confianza con tu esposa, ve con tus líderes. Acércate con tu pastor. Pastor, estoy viviendo esto y yo necesito no estar expuesto ante las maquinaciones del diablo.
hay que hablarlo con Dios. Dios quiere el mejor sexo para nuestros matrimonios, en la edad que estemos. Pero necesitamos ponerlo en las manos de Dios y cultivar esta relación. Me gustaría que nos pusiéramos poner de pie y quisiera que oráramos juntos. Que oráramos juntos. Mucho de la charla pues es trabajo, ¿no? Es trabajo. Y esperaría que si ya nos dimos el tiempo y pudimos platicar sobre esto, lo atesoremos y digamos, ¿qué me toca hacer? Y yo solamente me gustaría orar por cada uno de nosotros, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Si hay dificultades, que Dios nos ayude en las dificultades. Cualquier tipo de dificultad, emocional, física o espiritual. Que Dios nos ayude para que nuestros matrimonios sean fortalecidos en el área de intimidad. Y tú también ponle en las manos de Dios. Dios, te pongo en tus manos mi relación con mi esposa. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias te doy por la oportunidad que nos das de hablar de los principios que tú has creado. Hoy hemos abierto la palabra para escudriñar lo bueno que ha sido para ti el diseñarnos como personas, lo bueno que es el sexo dentro del matrimonio, del marco que tú has establecido y lo importante que es cultivarlo. Yo sé que en este mundo hay tanta distorsión, mucha distorsión. Y yo sé que en este cuarto traemos muchas historias distorsionadas, Señor, pero yo ruego que si en el diseño tuyo tú has establecido que pueda ser puro, santo y de disfrute, lo hagas. Si ocupas empezar una obra en nuestras vidas, la comiences. Si ocupas perfeccionar, la perfecciones. Si ocupas podar, limpiar, la limpies, la podes, para que podamos vivir de matrimonios fortalecidos, blindados contra cualquier distracción, contra cualquier acechanza, contra cualquier tentación que nos quiera destruir, porque sabemos que nuestro enemigo viene a matar, a hurtar y destruir, pero tú has venido a dar vida y a dar vida en abundancia. Trae la valentía en nosotros. Trae la valentía si ocupamos confesar. Trae la valentía si ocupamos quitar algo, si ocupamos descartar algo de tajo. Trae la valentía para hacerlo y hacer cambios positivos. Ayúdanos, Señor, si ocupamos mostrar cariño, mostrar admiración, mostrar con nuestras palabras, que sea algo genuino, que venga de tu espíritu el amor. Señor, tú eres la fuente de amor perfecto. Señor, tú eres el que nos das la oportunidad de amar a nuestras parejas, a nuestras esposas, aun cuando hay situaciones que puedan ser justificables, tener algún rechazo, tener alguna situación con ellas. Tú nos das la fuente para ver con ojos de amor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a tomar el liderazgo en esta intimidad que necesitamos tomar como esposos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder bendecir a nuestras esposas y por ende bendecir a nuestras generaciones. Así que yo pongo en tus manos que esta palabra pueda caer en buena tierra y que tu Espíritu Santo nos ayude a caminar en los principios tuyos, a lo que tú quieres hacer en nuestros matrimonios. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Pues un gusto.